tú, si tú te encargas, pues Grabando. grabando. Bueno, pues vamos a empezar y ya que se vaya incorporando la gente cuando vaya llegando. Como lo vamos a grabar, después quien lo quiera ver en diferido lo puede ver, ¿vale? Bueno, yo llevaba tiempo queriendo hablar del azúcar, pero uno de los compañeros de herramientas para el camino, Antonio, me lo pidió, ¿por qué no hablas sobre el azúcar? Digo, pues mira, sí, ahora es el momento. Vamos a ver qué es lo que hace el azúcar, porque además estamos ahora en un momento en el que el azúcar está en todas las mesas y está en todos lados, ¿no? Incluso yo aquí, para agasajar a la gente que viene en la sala de espera, pues tengo un platito con bombones, o sea que lo que os voy a contar, os lo voy a contar y soy consciente de ello, pero de alguna manera el azúcar está muy, muy, muy presente en todas nuestras vidas, y si no está presente como postre después de algún almuerzo o de alguna cena de estas importantes de las que vienen ahora, es como que falta algo, ¿no? Venga, vamos a ver si me deja avanzar ahí. Bueno, hay muchas tendencias en alimentación. Están los veganos, que solamente comen vegetales, no toman nada de origen animal, ni huevos, ni leche, ni por supuesto carne ni pescado. Están los vegetarianos o ovolacto-vegetarianos, que aunque la principal fuente de alimentación es la fruta, la verdura, se permiten tomar lácteos y tomar huevos. Está la dieta paleo, bueno, que intenta imitar a la forma en que nuestros ancestros se alimentaban cuando éramos cazadores y recolectores y recogíamos lo que daba la naturaleza en su momento y pescábamos y cazábamos. La dieta disociada, que lo que intenta es separar hidratos de carbono y proteína. Hay muchísimas tendencias en alimentación. ¿Cuál es la auténtica? ¿Cuál es la verdadera? Yo aquí lo que digo es que la gente se tiene que escuchar. No hay una dieta o una tendencia en alimentación idónea para todos los seres humanos. Hay gente que dice la macrobiótica, bien, hay gente a la que la macrobiótica no le viene bien. Si tienes SIBO, si tienes un sobrecrecimiento bacteriano en los intestinos y tomas una dieta con demasiada fibra, como es la macrobiótica, pues no te va a sentar bien. No existe una tendencia alimenticia que sea idónea para el 100% de la población. Cada uno se tiene que escuchar, pero sí que hay un punto en común entre todas las tendencias en alimentación. Y el punto en común es que todas nos dicen que el azúcar es un veneno, que el azúcar es un dulce veneno, muy rico, fantástico y maravilloso, pero todas coinciden en que no es lo más apropiado, no es lo más idóneo para consumir. Vamos a hacer un poquito para entrar en materia, quiero que entendamos un par de conceptos que son muy fáciles de entender y vais a entender mejor todo cómo funciona el tema del azúcar, ¿vale? ¿Qué son los macronutrientes y qué son los micronutrientes? Macro significa grande, micro significa pequeño. Macronutrientes son los que necesitamos en grandes cantidades para poder sobrevivir y además son moléculas grandes. Macro, gran cantidad para poder sobrevivir y además son moléculas grandes. Ahí tenemos los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y luego tenemos los micronutrientes. Micro es pequeño. Son nutrientes de un tamaño muy pequeñito, las vitaminas y los minerales son moléculas, son muy pequeñitas y además hacen falta en una cantidad muy pequeñita, pero si esa cantidad pequeñita, esos microgramos o la cantidad que sea, no se tienen, enfermamos, ¿vale? Porque son como las piececitas que hacen falta, los catalizadores que hacen falta para que todos los procesos de nuestro metabolismo puedan darse. Vamos a quedarnos con los hidratos de carbono porque hoy vamos a hablar del azúcar, de qué es lo que hace el azúcar. Mirad, este es el símil que más fácil se me ocurre para que entendáis cómo funciona esto. Una molécula grande de azúcar, un polisacárido, sería como un collar de perlas. ¿Veis? En un collar hay muchísimas perlas. Eso sería un polisacárido. Se llaman olisacáridos si el collar tiene entre 2 y 10 perlas. Cada perla del collar, en el caso de los azúcares, se llama monosacárido. ¿Que solamente tiene 2 perlas? Pues es un disacárido. ¿Que solamente tiene una perla? Pues es un monosacárido. Entonces, los hidratos de carbono tenemos el collar de perlas, pero el cuerpo tiene que ir gestionando eso para poder asimilarlo en partes más pequeñitas. Mirad, la fructosa es un monosacárido, es decir, el azúcar de la fruta es
una perla. Es como si de ese collar cogiéramos una perla. Es un monosacárido. Sin embargo, el azúcar de la leche, la lactosa, es un disacárido. Está formado por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa, que son dos monosacáridos. ¿Cómo hacemos para poder asimilar el collar de perlas? Si nosotros nos tragáramos el collar de perlas, que es un hidrato de carbono de cadena larga, por ejemplo, el pan integral, por ejemplo, el arroz, por ejemplo, los cereales, yo necesito unas tijeras que corten ese collar en perlas individuales para poder asimilarlo, porque si no, no lo podría asimilar. Esas tijeras son las enzimas, ¿vale? Las enzimas, siempre que hablemos de enzimas, que todas terminan en asa, lactasa, proteasa, lipasa, todo lo que termina en asa son enzimas. Unas enzimas son unas tijeras que cogen una molécula larga, el collar, y lo cortan en sus unidades más pequeñas. Si yo no corto el collar en unidades pequeñas, no lo puedo asimilar. O sea, un collar de perlas es algo muy grande para que entre por donde tiene que entrar, digámoslo así, para pasar al torrente sanguíneo. Necesito de las enzimas para poder digerir eso, para poder gestionar eso. Otro concepto importante que tenemos que tener claro, ¿qué es el índice glucémico? El índice glucémico es la velocidad a la que el azúcar de un alimento pasa a nuestra sangre. Repito, el índice glucémico es la velocidad a la que el azúcar que tenga un alimento pasa a nuestra sangre. Mientras más bajo sea el índice glucémico, es decir, más despacio pase ese azúcar a sangre, más fácil le resulta al cuerpo. Agustín, ¿puedes por favor silenciar? Creo que eres tú. ¿Podéis silenciar los micrófonos? Es que no los he silenciado antes y ahora me tendría que salir de la pantalla. Se escuchan los ruidos por ahí. Mientras más bajo sea el índice glucémico, menos lesiva es el azúcar que estamos utilizando. O sea, mientras más despacito pase a sangre, más fácil el cuerpo la puede gestionar. Pero ¿qué ocurre con los alimentos que tienen un índice glucémico muy alto? Que aquí tenéis, bajo se considera de 0 a 49, medio de 50 a 69 y alto es más de 70, hasta 100. El índice glucémico de más de 70 hasta 100 se considera muy alto. Hay algunos autores como Montignac, hay un libro muy bueno que os recomiendo si queréis saber un poquito más de nutrición, que se llama La dieta de Montignac, y Montignac dice que si consumimos alimentos que tengan un índice glucémico por debajo de 50, no vamos a engordar, porque lo que produce el sobrepeso es el índice glucémico alto, es decir, las moléculas de azúcar que pasan muy rápido a sangre. ¿Qué ocurre cuando sube el índice glucémico en sangre? Es decir, cuando hemos comido algo que tiene un azúcar que pasa muy deprisa a sangre. Es decir, que tenemos perlas sueltas, no el collar de perlas, sino perlas sueltas, con lo cual ya desde el estómago está pasando a sangre, no tiene ni siquiera que llegar al intestino. ¿Qué ocurre? Pues lo primero que ocurre es que se estresa nuestro páncreas. El páncreas recibe la señal del cerebro de produce insulina ya, porque el índice glucémico está muy alto y en vez de tener el nivel óptimo, que es de 1 gramo por litro, pues tenemos 1,5 gramos, tenemos 2 gramos, 2,5 gramos, y esa azúcar hay que retirarla rápido del torrente sanguíneo. La insulina captura esa glucosa, ese azúcar, y lo primero que hace es guardarlo en forma de glucógeno en nuestro hígado. El hígado sería como la pila del cuerpo. La energía más rápida la tengo en sangre con el azúcar que tengo en sangre, pero cuando hay demasiada, siguiente es el hígado, que ahí se almacena en forma de glucógeno. Cuando el hígado está saturado, cuando el hígado ya no puede almacenar más glucógeno, se empieza a almacenar, voy a poner esto más chiquitito porque no sé si lo estáis viendo para que no moleste, se empieza a almacenar en forma de grasa en el panículo adiposo, ¿vale? En resumen, lo que quiero decir es que lo que nos engorda no es la grasa se ha demonizado, lo que nos engorda de verdad es el azúcar, porque el cuerpo no puede permitir que esté por encima de 1 gramo por litro la cantidad de azúcar que hay en sangre, la va a sacar del torrente y la va a convertir en grasa y la va a almacenar en algún sitio, primero en glucógeno en el hígado y después en grasa en alguna parte del cuerpo. Y generalmente la principal parte en la que se acumula es el abdomen. La grasa que se acumula en el abdomen es muy peligrosa, no por la que yo puedo pellizcar desde fuera los molletitos, sino la que se imbrica entre los órganos, ¿no? Porque empieza como a asfixiar, como a molestar a los órganos internos.
Esto es lo peor que ocurre. Es lo peor que ocurre que me ponga más gordita, que se ponga mi hígado en un momento dado graso cuando lo estoy saturando de glucógeno. ¿Es lo peor que puede ocurrir? Bueno, no sé si es lo peor o lo mejor, pero no es lo único que ocurre cuando el índice glucémico es alto, cuando tomamos azúcar más de la cuenta. Mirad, hay otra cosa que es peor, en mi opinión, ¿vale? ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es la capacidad del cuerpo para mover piezas y poner todo en equilibrio. Homeostasis es lo que ocurre, como he explicado, ¿no? Cuando hay más azúcar de la cuenta en sangre y el páncreas produce insulina para sacar ese azúcar de la sangre y poner en 1 gramo por litro el índice de glucosa en sangre. Eso es homeostasis. Homeostasis es todos los movimientos que hace el cuerpo para mantenernos vivos, para que sigamos respirando, para que nos siga latiendo el corazón, ¿vale? Bueno, pues el pH de la sangre y de la linfa está, mirar qué margen más pequeñito hay aquí, entre 7,35 y 7,45. A ver, una persona que tenga 2 gramos de azúcar en sangre puede estar bien. Está bien, no nota aparentemente nada, puede estar tan tranquila, incluso 3 gramos de azúcar en sangre. Fijaos qué margen tan grande. Si uno es el óptimo, se puede duplicar, se puede triplicar, incluso más, y la persona a lo mejor no tiene todavía síntomas. Pero con el pH, el cuerpo no tiene esa capacidad, no tiene ese margen. La homeostasis es mucho más exigente. Por debajo de 7,35 de pH en sangre o linfa se para el corazón. Y por encima de 7,45 de pH en sangre y linfa se para el corazón. Tenemos muy poco margen de maniobra. El cuerpo tiene que mantener ese pH en sangre y en linfa en esos márgenes tan chiquititos para que estemos vivos, ¿vale? Ahí os he puesto la tabla del pH, oscila entre 0, que sería un ácido brutal, y 14, que sería la alcalinidad máxima. 7 es el neutro, o sea, el pH de sangre y de linfa es levemente alcalino, ¿veis? Del neutro hacia abajo es ácido, del neutro hacia arriba, acercándonos al 14, es alcalino, y estamos diciendo que el pH de sangre y de linfa tiene que estar entre 7,35 y 7,45, o sea, levemente alcalino. Para que se pueda producir esto, para que nuestro cuerpo pueda mantener nuestro pH en esos límites y no permitir que nuestra sangre y nuestra linfa se acidifiquen, necesita sales minerales. Para equilibrarlo necesita sales minerales. ¿Y de dónde saca el cuerpo esas sales minerales para mantenernos en esos márgenes óptimos para la vida? ¡Tachán! De aquí, de donde están más biodisponibles, de donde hay mayor cantidad, de los huesos. Se culpa de la osteoporosis, se culpa de la artrosis, de los dolores articulares a las hormonas, por ejemplo. Cuando las mujeres llegan a menopausia, claro, es que hay un cambio hormonal y ese cambio hormonal hace que empiecen con osteopenia, que se va complicando y al final termina en osteoporosis. Todas las mujeres del planeta, todas llegan a menopausia, pero no todas se descalcifican. No todas se descalcifican en menopausia, por tanto las hormonas no son las responsables. ¿Sabéis que donde hay mayor nivel de osteoporosis del planeta es en los países desarrollados? Los que se supone que tienen una mejor alimentación, los que tienen mayor consumo de lácteos, que se nos ha dicho durante muchísimo tiempo que debíamos consumir lácteos para tener los huesos fuertes, pues los lácteos no nos permiten calcificar, al revés, acidifican nuestro pH y ya sabemos lo que tiene que hacer el cuerpo para tamponar eso, coger sales minerales de los huesos. Por tanto, si sois terapeutas y tenéis clientes con dolores óseos, con problemas articulares, con descalcificación, sé que cuesta, pero lo primero que tenéis que hacer es darles recomendaciones alimentarias, recomendaciones alimenticias que tienen que cambiar su alimentación. Tienen su pH sanguíneo y de linfa demasiado ácido, demasiado tiempo, y el cuerpo tiene que tirar del calcio de los huesos para poder arreglar eso, mantenernos vivos y que no nos muramos. ¿Qué más cosas pasan cuando hay demasiada glucosa en sangre? Otra de las cosas que ocurren es la aterosclerosis. De esto ya habló nuestra compañera Mar en una charla magistral que dio al principio en Herramientas para el Camino, pero que por desgracia falló el sistema y no se pudo grabar. Nos explicó que se ha demonizado al colesterol, que se culpa al colesterol de los ateromas. Cuando tienes el colesterol alto,
se forman ateromas, que las ateromas son esos, ¿veis cómo está aquí pintadita la grasa que va haciendo que cada vez la arteria tenga menos luz, sea más difícil que la sangre fluya por ahí? Pues se culpa al colesterol de esto, como si el colesterol fuese el malvadísimo de la película. El colesterol es una molécula absoluta y completamente necesaria en el cuerpo. El cuerpo no produce moléculas que no sirven para nada. La función del colesterol es hacer de pegamento para cuando las venas y las arterias tienen pequeñas roturas, pequeñas fisuras, tapar por ahí y que no haya hemorragias, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay glucosa en sangre, la glucosa se pega a la molécula del colesterol y la glica y hace que sea como más permeable y ese colesterol ya no se queda en la superficie interna, la luz interna de la arteria o de la vena haciendo su función, sino que se imbrica dentro de la arteria y empieza a acumularse ahí. Por tanto, no es el colesterol el malvado, es la glucosa la que hace que se glique el colesterol y que empiece a entrar y a taponar lo que no tiene que taponar. Es por tanto la glucosa la que produce el problema. Podemos tener el colesterol alto, según los médicos, que si no tenemos glucosa excesiva en sangre, si no tenemos nuestra glucosa alta, no vamos a tener problemas de aterosclerosis, porque no hay el componente fundamental para que esto se dé, que es el exceso de glucosa en sangre. Mirar esto qué curioso. Hasta hace unas décadas se consideraba que el tope, digamos, peligroso de colesterol en sangre eran 250 miligramos por decilitro. Se ponía medicación para el colesterol cuando se tenía más de 250 miligramos por decilitro. Ahora se ha bajado esa cantidad a 200 miligramos por decilitro, pero ojo, ¿quién ha bajado esto? Pues ha bajado esto un grupo de personas que son jueces y partes, es decir, que tienen ventajas, que ganan algo en el proceso y que están metidos en la empresa farmacéutica. Al bajar esos 50 miligramos por decilitro, millones y millones y millones de personas más en el mundo tienen que tomar estatinas, según los médicos. Las estatinas son los medicamentos que se les dan a las personas para que les baje el colesterol. Pero aquí os dejo algunos de los efectos secundarios que tienen esas estatinas. Dolor y daño muscular, que es una de las quejas más comunes en las personas que las toman. Daño hepático, son hepatotóxicas, castigan nuestro hígado, que es un órgano fundamental de filtrado del organismo. Cuando el hígado y los riñones empiezan a fallar, todo se va a la mierda. Y perdonar que utilice la expresión. Fijaos qué curioso, las estatinas aumentan el nivel de glucosa en sangre y propician diabetes 2, pero si estamos diciendo que el aumento de glucosa es el que produce los ateromas al glicar al colesterol, ¿cómo me están metiendo un medicamento por vía oral o como sea que produce un aumento de la glucosa en sangre? Y por último, y casi que peor, produce efectos secundarios neurológicos. Mirar, mi experiencia como terapeuta es que las demencias, el Parkinson, el Alzheimer, cualquier tipo de problema de memoria, cualquier tipo de problema de demencia que se achaca a la edad, en realidad es resultado de la acumulación de tóxicos y de polimedicación durante muchos años. Por eso se dice que son enfermedades de la vejez. No es que sean enfermedades de la vejez, insisto, no en todas las culturas hay Parkinson, hay Alzheimer, hay demencia a partir de determinadas edades. En la cultura occidental, sí. ¿Y qué hay en la cultura occidental? Muchísima azúcar, una alimentación que no es la más apropiada y muchísima medicación. Esa acumulación de tóxicos, no vamos a hablar de chemtrails, no vamos a hablar de lo que hay en el agua, porque entonces ya aquí nos salimos hoy. Nos llevamos hasta mañana por la mañana y todavía no hemos terminado, ¿vale? Esa acumulación de tóxicos, gran parte de los cuales entran a través de la medicación, son los que detonan con los años suficientes, acumulándose lo suficiente en problemas neurológicos en la vejez. Y se dice que es como que la vejez lo da. Lo normal es que haya un deterioro producido por la vejez. Pues no, porque hay muchísimas culturas, hay muchísimos sitios en el mundo que se llaman puntos azules. Uno de ellos es Okinawa, pero no es el único, los Azcas o los Hunzas, hay muchos sitios, los hay en Grecia también, en
Ay, no me acuerdo, en Italia también, en esta isla, bueno, no me acuerdo cómo se llama la isla ahora mismo, pero bueno, me acordaré, supongo, antes de que acabe el tiempo que tengo para vosotros hoy, ¿no? Estos puntos azules son sitios en los que la gente es muy longeva y llega cerca de la centena, 90 y muchos, ciento y pico, sin enfermedades, completamente activos, siguen buceando en Okinawa para pescar, siguen sembrando sus huertos y hay una serie de características comunes en todos estos puntos azules. Y una de las características comunes principalmente es que consumen muy poca azúcar refinada, muy pocos monosacáridos, muy pocos azúcares de los que yo os he dicho, que tienen un índice glucémico alto, que pasan muy rápido a sangre y que producen estrés en el páncreas, ¿vale? Mirar lo que os acabo de dejar abajo escrito, grabároslo a fuego. En toda la carrera de medicina, que son 6 años, más el MIR, más las especializaciones, 6 años como mínimo, solo se emplean 2 horas para formar en nutrición a los futuros médicos. Solamente 2 horas en 6 años. Cualquier persona que lea varios libros, que intente tener un poquito de información sobre nutrición, sabe más que su médico de cabecera, mucho más que su médico de cabecera, a no ser que su médico de cabecera también se haya formado fuera de la carrera, de forma autónoma. ¿Cuál es el proceso de la diabetes? ¿Qué hace la diabetes? ¿Cómo termina fastidiándonos tanto, ¿no? ¿Cómo termina fastidiándonos tanto? Bueno, pues lo primero que ocurre es lo que he dicho. Produce estrés en el páncreas, que con tanto pico de insulina, con tanto... imaginaos que tenéis un coche y lo lleváis a 200 kilómetros por hora siempre, a tope, a lo que dé, ¿vale? Pisado el acelerador a fondo porque no existen multas de tráfico ni nada y lo pudierais llevar siempre así. Ese coche va a tener una vida útil mucho más corta que si lleváis el coche a velocidad de crucero. ¿Qué ocurre con un páncreas que está constantemente estresado? Porque constantemente hay picos de insulina, constantemente estamos tomando alimentos que tienen un índice glucémico muy alto, pues que llega un momento en que se cansa y deja de producir insulina. Y entonces es cuando la persona necesita insulina exógena o medicación vía oral, si no está todavía muy grave y el páncreas todavía tiene algo de recorrido y hace algo, o cuando el páncreas se para del todo, necesita insulina inyectada para poder vivir. Bien, cuando hay exceso de glucosa, ya hemos dicho que se produce descalcificación en los huesos, ya hemos dicho que se producen ateromas. ¿Qué ocurre cuando hay ateromas y hay calcificaciones en las arterias? Porque también se descalcifican los huesos, pero el calcio muchas veces se acumula en sitios donde no tiene que estar y las arterias se vuelven duras. Yo recuerdo que mi padre, que siguió al pie de la letra este proceso que os estoy diciendo, yo le tocaba las venitas de las sienes y las tenía duras, parecía que eran de madera. Tenía todas sus arterias completamente calcificadas. ¿Cómo termina eso en amputación? ¿Cómo terminó él? A mi padre le amputaron primero la pierna izquierda por debajo de la rodilla y a los 4 años le tuvieron que amputar la pierna derecha y la gangrena fue la que se lo llevó, ¿vale? La alimentación de mi padre no os la podéis imaginar. Mi padre comía fatal, comía fatal. Entonces, bueno, pues el siguiente paso es que se agotan los riñones. ¿Por qué se agotan los riñones? Porque le estamos pidiendo un sobreesfuerzo, igual que al páncreas. Los riñones son los que rigen la gestión de las sales minerales. Los riñones rigen qué pasa con el sodio, qué pasa con el potasio, qué pasa con el calcio. De hecho, en medicina china se dice que los riñones rigen a los huesos. Cuando hay problemas de huesos, se trabaja el riñón, porque ya se sabe que él es el encargado de que los huesos estén fuertes. Los riñones se agotan con tanta gestión de minerales para arriba y para abajo para tener que tamponar ese pH ácido de sangre y de linfa, con lo cual las personas terminan con hemodiálisis, diálisis peritoneal, que fue el caso de mi padre eligió la peritoneal, o trasplante de órganos, que cuando la persona es muy mayor no le dan esa opción, le dializan directamente, ¿vale? ¿Y qué ocurre cuando cae el riñón? Que el que va detrás es el fuego, detrás del agua va el fuego en medicina china. Cuando caen los riñones, el siguiente en caer es el corazón, con lo cual empiezan problemas de infarto, de anginas de pecho, pero si vamos al principio de la cadena, el exceso de glucosa en sangre puede estar detrás de todo este proceso que os acabo de decir, ¿vale? Es algo que sucede lentamente. Son venenos, los que tenemos en la alimentación no son venenos que los comes y te mueres. Es algo que va, es como una gotita, ¿vale?
va cayendo poco a poco, va haciendo su función lesiva poco a poco y encima, ahí fuera, se nos vende que los culpables son otros. Los cambios hormonales de las mujeres, el colesterol en la dieta, ¿vale? Pero nadie acusa a el azúcar. De hecho, está presente en todas las celebraciones, en todos los cumpleaños de los niños. Es normal premiar a los niños con chuches, con gomitas, con esponjitas, con caramelos, con chicles. Está presente cada vez que hay una comida, si no hay postres, que parece que no hemos comido, ¿verdad? Nadie toca eso. Eso no se toca. El azúcar está metida por todas partes y se sabe qué es lo que lo causa todo, pero no se la menciona. Vamos a ver si soy capaz de pasar de diapositiva. Aquí. Cuidado con los goles por la escuadra. ¿Qué quiero decir con esto? Vale, yo a partir de ahora decido que voy a comer menos dulce, que no voy a comer chuches, que voy a tener cuidado con los refrescos, con los zumos, que me los venden para los niños como que son una maravilla y los zumos es un chute de azúcar impresionante, mejor dale la fruta con toda su composición, con toda su fibra. Yo todo eso lo quito, pero cuidado con los goles por la escuadra. ¿Qué son los goles por la escuadra? Los goles por la escuadra son los alimentos que no creemos que tienen azúcar, pero que la tienen. Por ejemplo, las salsas. La mayoría de las salsas, como la salsa de tomate, tienen azúcares añadidos, como por ejemplo el chorizo, el salchichón. Sabéis que como conservante para esas cosas se utiliza la lactosa, y ya hemos dicho que la lactosa es un disacárido, lo he dicho al principio de la presentación. Entonces, muchas veces comemos algo que ni siquiera sabe dulce, pero que tiene muchísima azúcar. Ahí nos están metiendo goles por la escuadra. Eso pasa también, por ejemplo, con la cerveza. No creemos que la cerveza tenga mucho azúcar porque está amarga, no la relacionamos con un dulce, pero la cerveza tiene mucho azúcar. Entonces, cuidado con los goles por la escuadra a la hora de consumir alimentos, porque muchas veces podemos estar comiendo cosas que tienen mucho azúcar y no lo sabemos. No vamos a cerrar todas las puertas con lo bueno que está el dulce. Además, el dulce en medicina china es el sabor del elemento tierra. En medicina china se dice que en nuestra dieta tienen que estar presentes todos los sabores. El dulce, el salado, el amargo, el picante, tienen que estar presentes todos. El azúcar también, o sea, el dulce, el dulzor es necesario. ¿Cuáles son los dulces saludables en su justa medida? Todo lo que viene de la forma más natural y más integral posible. Mientras más refinado esté el dulce, mientras más procesado esté el dulce, menos saludable es. Por tanto, la fruta seca, el dátil, el higo seco, las ciruelas, las uvas pasas, los orejones, los albaricoques, todas esas frutas secas, las hortalizas dulces, como la zanahoria, la remolacha, la calabaza, el boniato, y los cereales, que también son dulzones. Un arroz pasado, si no le echas sal, sabe dulzón. No es el dulzor que nosotros identificamos como es dulce, pero sabe dulzón, ¿vale? Un dato curioso, la zanahoria cruda tiene un índice glucémico muy bajo, es decir, no engorda absolutamente nada, pero cocinada tiene un índice glucémico por encima de 70. Eso quiere decir que engorda mucho. Así que en la ensalada genial, en el guiso mejor que no, ¿vale? Por tanto, resumiendo, mientras más natural y más integral sea, mejor. Y también es importante tomarlos con mesura, en su justa medida, que hay momentos puntuales en los que nos vamos a pasar. Las Navidades es uno de esos momentos, un cumpleaños, una celebración, vale, pero después tenemos que ser benevolentes con nuestro cuerpo. Bien, tenemos que ser benevolentes con nuestro cuerpo, tenemos que intentar limpiar todos los excesos que hayamos realizado cuando los realicemos. Mirar, hay un truco para que cuando comemos azúcar no tire de nuestros huesos y es combinar el azúcar con sal marina integral o con algas, por ejemplo, que las algas también tienen mucho yodo, tienen muchas sales minerales. Cuando he comido muchos postres o mucho azúcar, puede estar bien comer un trocito de alga kombu, un trocito de alga wakame, un trocito pequeñito del tamaño de un sello de correo, eso lo echáis a cocinar y se pone un poquito más grande y tiene un sabor agradable. Para mi gusto está rico, sabe a mar. O un poquito de sal marina sin refinar, tal como sale de la salina. La sal que compramos habitualmente en los supermercados está refinada. ¿Qué quiere decir? Que de los más de 100 elementos de la tabla periódica o todos los elementos de la tabla periódica que tiene la sal tal como la da el mar, le han quitado todo y han dejado solo
cloro y sodio. Cloruro de sodio, solo cloro y sodio. Eso es otro veneno blanco, igual que el azúcar, otro veneno blanco. No me sirve. Lo que hace es intoxicarme. Sin embargo, la sal marina, tal como la da el mar, desecar agua de mar y lo que queda ahí. Yo voy a comprarla a Isla Cristina, que es un pueblo marinero que tenemos aquí a 1 hora y algo, y cuando voy, para mí sola, compro 5 kilos y tengo para todo el año, ¿vale? Y eso es un verdadero elixir de la larga vida. Os recomiendo que leáis sobre los estudios de René Quinton, que hacía que personas que tenían anemia les inyectaba suero con sal, con agua de mar, rebajada en los porcentajes que él conocía y que él sabía que funcionaba, y la persona, ese suero se convertía en suero fisiológico, o sea, la persona salía de la anemia. La sal es tan buena, tan fantástica y tan maravillosa, y también está absoluta y completamente demonizada, porque insisto que la sal que se compra normalmente es un veneno, el cloruro sódico es un veneno, pero la sal del mar, la que había antes de que se refinara, es tan fantástica que la palabra salario salió de ahí, se pagaba con sal. La gente que vivía en el interior de Europa, en el interior de los continentes, no tenía acceso fácil a los mares y no tenía acceso fácil a la sal, y la sal es necesaria, entonces se pagaba muy bien la sal y de ahí viene la palabra salario. Entonces, para compensar, para amortiguar un poquito el efecto de los dulces, está bien después tomar o antes tomar sal, sal sin refinar o un poquito de alga, ¿vale? Para que en vez de tirar ese cuerpo en nuestra homeostasis, en su intención de mantenernos en el pH que nos permite vivir, en vez de tirar de las sales minerales de los huesos, coja la que está disponible en sangre antes y la que está disponible por vía entérica antes, ¿vale? Creo que ya he terminado. Creo que ya he terminado. Dejo de compartir aquí, ¿vale? No sé qué te parece si dejamos de grabar, Damián, para que no... o grabamos las preguntas también si hay alguna pregunta. A No, ver, yo creo que la dejamos de grabar para que esté más limpia vale, y las preguntas pueden ser infinitas. La dejamos aquí. vale. Venga. Muchas gracias para los que lo vean luego. Un abrazo.